una arteriola que forma capilar y luego sale una vérula. ¿Sí? Entonces, la filtración ocurre desde el capilar arterial hacia la cápsula de Bowman. Se filtró, siguió corriendo la sangre. Lo que se filtró aquí y está dentro del túbulo y le sirve al cuerpo, va a pasar del túbulo hacia el capilar. ¿Sí? Y ahí tengo el proceso de la reabsorción. ¿Sí? Acá de capilar a capilar estamos hablando. Luego, lo que no se filtró todo aquí, va a pasar aquí en el capilar y va a pasar del capilar hacia el túbulo para ser eliminado. Entonces acá tengo el proceso de la secreción. ¿Por qué tiene que ser en capilares? Porque los capilares, al menos los capilares a nivel renal son fenestrados, es decir, tienen pequeños agujeros, pequeños espacios donde va a ser más fácil el fluido de los elementos, tanto de los solutos como del líquido. ¿Sí? No se da aquí en la arteriola, se da en el capilar. ¿Cuál es la diferencia? Este es un capilar solo de arterias y este es un capilar que suma arterias y venas. Entonces, la filtración se da desde el capilar glomerular hacia los túbulos, ¿sí? O sea, hacia la cápsula de Bowman y después los túbulos. Lo que funciona se va a reabsorber del túbulo hacia los capilares. Acá yo les quiero hacer un cambio. Acá tiene que ser capilar glomerular y acá tiene que ser capilar peritubular. Voy a hacer mi mayor esfuerzo de hacerle una diapositiva que sea como la que ustedes están acostumbrados. Voy a tratar de corregir lo máximo que puedo. Pero acá, ahora que me doy cuenta, esto está mal. Esto tiene que ser capilar peritubular acá y capilar glomerular aquí. Esto es un capilar glomerular, esto es un capilar peritubular. El capilar glomerular es solamente arterial. Ahora, lo que acá yo filtré, puedo devolver a la sangre del túbulo hacia el capilar y una vez que devolví al torrente sanguíneo, esto se va a ir por la vena renal a la vena cava inferior y al corazón. ¿Ok? Entonces lo que se reabsorbió va a salir por la vena renal. En el caso que no se haya filtrado todo, va a salir por la arteriola deferente y va a llegar al capilar lo que no se filtró todo. Entonces va a salir del capilar hacia el túbulo y luego se excreta. Entonces yo tengo acá filtración, reabsorción, secreción y excreción. ¿Qué es lo que hay que saber? ¿De dónde a dónde va? La dirección, ¿sí? El paso a paso y la dirección. Si es del túbulo hacia el capilar o si es del capilar hacia el túbulo, ¿sí? Entonces ahí yo tengo el proceso y después de esto vamos a hablar a profundidad. Esos son los 3 pasos para formar la harina más un paso para excretarlo. Ahora, todos los componentes de la sangre pasan por los 4 procesos. No. Se forma la harina en 3 a 4 pasos. Forman 3 pasos y se excretan en un paso. Pero todos los componentes pasan por este proceso. Y no. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Hay componentes como la creatinina que solo se filtra. La creatinina es un desecho, la urea es un desecho, después que vimos ácido úrico es un desecho, que solo pasa por el proceso de filtración. Yo lo necesito reabsorber, máximo secretar por ahí si es que no se filtró todo. Pero en teoría solo se tiene que filtrar y eliminar ya. Hay otros elementos como el agua, el sodio, ¿sí? El cloruro, sal y agua. Vamos a ponerle sal y agua. Yo necesito filtrar sal, necesito filtrar agua.
Algunos necesito eliminar, pero algunos necesito reabsorber. No puedo quedarme sin sodio ni sin cloruro. Entonces, de acuerdo a la necesidad del cuerpo, se va a filtrar y excretar, pero una parte también se va a reabsorber. Hay elementos como la glucosa y los aminoácidos. No puede aparecer glucosa en sangre, no puede aparecer aminoácidos en sangre, pero se tiene que filtrar. Ahora, doctora, ¿para qué es lo que yo necesito filtrar y si después voy a guardar otra vez? Por la presión coloidosmótica. ¿Qué quiere decir? Recuerden que el agua se va a ir donde hay más soluto. Entonces, la salida de glucosa, la salida de aminoácidos, la salida de electrolitos estira el agua para poder filtrarse. Y una vez que yo tengo suficiente agua en los túbulos, se vuelve a guardar los aminoácidos y la glucosa. Y con eso vuelve a estirar parte del agua. Entonces, lo que sobra, o sea, para esa ósmosis, para ese que atraiga el agua, es lo que se filtra y luego se vuelve a guardar. ¿Sí? Ahora, ¿hay alguna posibilidad donde la glucosa se excrete, los aminoácidos se excreten, las proteínas se excreten? Sí, pero es una patología. Por ejemplo, en la diabetes, como hay tanta glucosa en sangre y como hay lesión de los capilares, entonces los capilares están tan grandes que permite la salida de glucosa. ¿Y qué va a hacer? Si yo tengo exceso de glucosa en mi torrente sanguíneo, ¿para qué voy a reabsorber? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir la glucosa por la orina y va a formar glucosuria, típico de una diabetes. ¿Sí? Inclusive, si hay alguna lesión en los capilares, ya sea especialmente los glomerulares, ¿se puede filtrar aminoácidos? Sí. ¿Se puede filtrar proteínas? Sí. Y yo tengo proteína en orina, una proteinuria, pero eso es por lesión renal. ¿Sí? Porque las proteínas son grandes, en teoría no deberían de salir, menos proteína plasmática. Porque si yo filtro proteína plasmática y elimino en orina, tengo pocas proteínas plasmáticas recorriendo mi sangre. Y si yo tengo pocas proteínas plasmáticas como albúmina y globulina, ustedes ya vieron que gran parte de hormonas y enzimas actúan unidas a esta proteína. ¿Qué quiere decir? No va a haber Uber, no va a haber taxi. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bueno, son ejemplos nada más. Hay algunos que sí se van a filtrar y se van a excretar, pero no se van a reabsorber. ¿Sí? Entonces, tiene doble filtración. Se filtra y después se secreta otra vez. ¿Sí? Son ejemplos nada más. A lo que voy es que no todos los elementos pasan por los tres procesos. ¿Sí? Algunos elementos solo se filtran, algunos solo se filtran y se secretan, uno se vuelve a reabsorber, depende de cada uno de las moléculas. ¿Sí? Entonces, acá es el resumen. Urea, creatinina y todo lo que sea desecho metabólico, urea, creatinina, ácido úrico y algunos uratos hay que eliminarlos. O sea, hay mucho en orina. Fármacos o algunos componentes los desechos celulares, también va a haber mucho en orina. Bicarbonato y otros iones, dependiendo de la necesidad del cuerpo. Aminoácidos y glucosa, en lo posible, no tiene que haber en orina. ¿Sí? Se reabsorbe entonces todo. Y luego todo esto es para la homeostasis. ¿Sí? De acuerdo a la cantidad que necesita el cuerpo. Para que haya esta filtración, que es el primer paso, fíjense, esta es la luz de la arteria. Y acá yo tengo unas cuantas células alrededor. ¿Sí? Esto yo le voy a hacer zoom y esta es la luz de la arteria, de la arteriola.
y después eso se va a achicar y va a formar en la luz del capilar. La luz del capilar está rodeada por 3 capas. 3 capas, que le llamamos membrana capilar glomerular. ¿Cuáles son estas 3 capas? Primero, el endotelio. En el medio vamos a tener la lámina basal y más externamente los podocitos. Es decir, para que pueda ser filtrado, ya sea en la filtración o aquí a nivel peritubular, recuerden esto, cambiar de lugar, necesita pasar por 3 capas. La capa endotelial, la capa de la membrana basal, la capa de los podocitos. Estos 3 tienen carga negativa. ¿Qué quiere decir? Las proteínas plasmáticas también tienen carga negativa. Entonces, eso es uno de los factores que hace que se repelan. Como las capas de la membrana glomerular tienen carga negativa, se repelen con las proteínas plasmáticas, por ende las proteínas plasmáticas no pueden salir. Esa es una de las características. Otra de las características es el tamaño. Otra de las características es el tamaño de las moléculas. Fíjense que acá hay pequeños espacios, porque son capilares fenestrados, tiene que tener espacio. Si es agua, tiene aquaporina, van a pasar, porque el agua tiene una molécula pequeña. Si es iones, van a pasar por los canales, porque es una molécula pequeña. Ahora, aminoácidos, glucosa ya es una molécula de tamaño mediano. Puede llegar a pasar, lo ideal es que no. Proteínas completas ya son mucho más grandes. Ya tiene dificultad para pasar porque el espacio es chiquito para que pase una proteína. Pero si esto está lesionado, el espacio va a ser más grande y ahí sí va a poder pasar la proteína. ¿Sí? Entonces, 2 componentes. El tamaño de la molécula que va a pasar y las cargas negativas que hay en las 3 capas de la membrana glomerular. Eso determina si la sustancia va a pasar o no va a pasar. ¿Sí? Como nosotros ahora estamos profundizando un poquito más lo que es filtración glomerular, hay un elemento que se llama tasa de filtración glomerular. Si queremos saber por perfil renal que se pide urea, creatinina, ácido úrico, podemos tener un estimativo de la funcionalidad renal. Un estimativo. Pero para que yo pueda determinar si mi riñón está cumpliendo con su proceso de limpiar la sangre, tengo que saber si filtra. Sí o sí tiene que filtrar. Sí o sí. Porque fíjense, sin filtración difícilmente va a ocurrir los otros pasos. Entonces, la primera cosa que tiene que funcionar es la filtración. Acá prácticamente se limpia gran parte de la sangre. Entonces, yo tengo que ver cuánto está filtrando cada riñón. Y a eso se le llama tasa de filtrado glomerular. Si yo tengo un paciente renal, yo tengo que ver, cada tanto tengo que controlar su tasa de filtrado glomerular para saber cuánto de fármaco le voy a dar, cuánto de alimentos con sodio, potasio y demás iones le voy a dar, cuánto de agua o de suero fisiológico, suero lo que sea que va a usar, le puedo dar. Yo voy a hacer la medición de acuerdo a su tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar más agua de lo que él puede filtrar, no le puedo cargar más de iones, glucosa o cualquier otro nutriente de lo que ese paciente puede filtrar. ¿Sí? Por eso es importante estudiar la tasa de filtrado glomerular. ¿Y de qué depende esta tasa?
depende de dos tipos de presiones. Y acá quiero que me presten atención en las presiones. Quiero decir nomás que este grupo está en 5º año y sigue estudiando fisiología y fisiopatología. Cuando hablamos de presión hidrostática, estamos hablando de la presión del agua. Cuando hablamos de presión coloidosmótica, estamos hablando de la presión que genera las proteínas. Ejemplo, las proteínas. Pero puede ser cualquier otro soluto. Y acá presión hidrostática puede ser el solvente. Solvente o líquido, como le quieran llamar. ¿Sí? Entonces, recuerden que donde más proteína hay, más se va a atraer el agua. Entonces, para que nosotros entendamos la tasa de filtrado glomerular, yo tengo que ver la presión hidrostática y coloidosmótica dentro de la sangre, dentro del vaso sanguíneo, y la presión hidrostática y coloidosmótica dentro de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Tengo que ver las presiones hidrostática y coloidosmótica acá dentro del capilar y la presión hidrostática y coloidosmótica dentro de la cápsula de Bowman. Esto tiene que tener unas presiones donde uno tiene que ganar para que pueda salir, porque si gana la presión de acá, no va a salir. ¿Sí? Entonces, el capilar tiene sangre. Dentro de la sangre hay una presión hidrostática, de la sangre, del plasma. Porque el agua de la sangre es el plasma. Y tengo una presión coloidosmótica que acá puede ser proteínas plasmáticas, pueden ser nutrientes, pueden ser los propios desechos, cualquier soluto. ¿Sí? Voy a tomar este como ejemplo. Entonces, acá hay una presión hidrostática y esa presión hidrostática del capilar va a tener una fuerza para ir hacia la cápsula de Bowman. Pero si yo pongo de ejemplo mis proteínas plasmáticas, recuerden que las proteínas plasmáticas son negativas y que esto alrededor tiene carga negativa, entonces se va a repeler y ¿qué va a hacer? Que las proteínas plasmáticas queden dentro del capilar. ¿Sí? Ese es por parte de la presión de los capilares. Por parte de la presión de la cápsula de Bowman. Aquí recuerden que
La presión de los solutos es de mayor soluto a menor soluto. Espera. No, esa es la presión del agua. La presión del agua es de donde hay más hacia donde hay menos. ¿Sí? La presión del agua. Vamos a fijarnos más en la presión del agua. La presión del agua es de donde hay más hacia donde hay menos. Dentro de los túbulos hay casi nada de agua. ¿Sí? Hay casi nada de agua. Entonces, el agua del capilar va a tender a salir. Porque el agua va de donde hay más hacia donde hay menos. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto al capilar. Vamos a hacer en cuanto a la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman también hay presión hidrostática y presión coloidosmótica. ¿Qué pasa con la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman? En la cápsula de Bowman casi no hay soluto. ¿Dónde está el soluto? El soluto, la mayor parte, está en la sangre. Antes de filtrarse, no hay soluto en la cápsula de Bowman. Por lo tanto, la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman no nos aporta interés. ¿Qué me sobra? La pequeña porción hidrostática, presión hidrostática que hay dentro de la cápsula y la presión dentro del capilar. Acá entre los dos, el que mayor presión va, o sea, el que mayor importancia va a tener es lo que está dentro del capilar. ¿Sí? Bueno. Vamos a ponerle la fórmula. La tasa de filtrado glomerular depende de la presión hidrostática del capilar menos la presión coloidosmótica para que tenga sentido. Aquí. Entonces, la presión hidrostática del capilar menos la presión, este le va a hacer en mayúscula, presión coloidosmótica del capilar menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. La presión hidrostática del capilar, ¿hacia dónde creen que va a ser su dirección? La presión hidrostática del capilar va a ir del capilar hacia la cápsula de Bowman o de la cápsula de Bowman hacia el capilar. Capilar hacia la cápsula de Bowman. Entonces va a intentar salir. Sale. La presión coloidosmótica
dentro del capilar, la presión de los solutos dentro del capilar, va a quedar en el capilar, o sea, va a intentar entrar en el capilar y quedar en el capilar o salir hacia la cápsula de Bowman. Entonces, una dirección contraria. ¿Sí? La presión hidrostática de la cápsula de Bowman, la presión hidrostática, va a intentar entrar al capilar o va a intentar ir hacia los tubos. Entonces, yo tengo una presión que genera una fuerza que sale del capilar y tengo dos presiones que están intentando entrar. Si esto yo lo traduzco a números, vamos a poner que el plasma va a tener un 60 milímetros de mercurio. Eso es la presión hidrostática dentro del capilar. La presión coloidosmótica, la presión de los solutos dentro del capilar, va a ser menor. Vamos a ponerle nuestro ejemplo. Vamos a seguir nuestro ejemplo. Bien nuestro ejemplo. 32 milímetros de mercurio. Vamos a usar los ejemplos del libro. Y la presión dentro de la cápsula de Bowman, la presión hidrostática, 18 milímetros de mercurio. Vamos a ponerles. Entonces, ¿qué yo tengo? Que la mayor presión es la hidrostática dentro del capilar, por eso quiere salir. Y las presiones del soluto en el capilar y del agua dentro de la cápsula de Bowman son menores. Entonces, hagan un poco así. Acá es negativo y acá es negativo. 60 es positivo y negativo más negativo va a ser negativo. 8, 10, llevo el 1, 4, 5, 50. Las fuerzas que se oponen al filtrado son de 50 milímetros de mercurio. La fuerza que favorece al filtrado es de 60 milímetros de mercurio. Entonces, mi tasa de filtración o filtración glomerular, le vamos a llamar, es de 10 milímetros de mercurio. Por 10 milímetros de mercurio tiene mayor fuerza la filtración. Ese es el resultado neto. Doctora, ¿me vas a preguntar a sí mismo en el examen? No les voy a preguntar los números, pero sí quiero que entiendan la base del concepto, porque esta base de presión hidrostática y presión coloidosmótica se vuelve a repetir en presión arterial. ¿Sí? Entonces, en el caso que yo tengo muchísima sal, eso va a hacer, esta presión coloidosmótica va a aumentar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo mucha sal en mi sangre, mi presión hidrostática va también a aumentar, porque mi presión coloidosmótica le va a traer. Entonces, y si yo tengo, entonces ese juego de presiones dentro de la sangre y fuera de la sangre es la base necesaria para entender presión arterial. ¿Y qué tiene que ver el riñón? Y que el riñón regula la presión arterial. ¿Entienden? Entonces, esta es nuestra base para entender por qué es necesario. Todo depende de la presión. Si la presión hidrostática baja y estas dos presiones aumentan, pues bueno, no va a ocurrir el filtrado.
Sí, todo depende de si la fuerza de la presión tiene que ganar hacia la cápsula de Bowman para que ocurra el filtrado. Si yo tengo alteraciones en los solutos aquí o en el agua aquí, no va a ocurrir el filtrado. ¿Por qué? Porque ese va a tender a dejar el agua dentro del capilar. Y lo que nosotros necesitamos para el filtrado es que salga el agua y algunos solutos también. ¿Sí? Entonces, yo tengo principalmente para mi filtración glomerular, tengo una fuerza que tiene que ser mayor. Vamos a llamarle presión. Una presión que tiene que ser mayor para que pueda salir el agua, que es la presión hidrostática del capilar. Entonces, ¿qué favorece la tasa de filtrado glomerular? La presión hidrostática dentro del capilar que lo va a empujar hacia acá. Y tengo dos fuerzas o dos presiones que si favorece, ¿cómo va a ser la palabra? Desfavorece, no, desfavorece no. Vamos a llamarle. Que se opone. Dos presiones que se oponen a la tasa de filtrado glomerular, que es la presión hidrostática dentro de la cápsula de Bowman, la presión dentro de la cápsula, más la presión que hay de solutos o presión coloidosmótica dentro del capilar. Estas dos presiones intentan entrar y la presión hidrostática intenta salir. El cambio en la presión va a alterar la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí? Sí. Si la inflamación se diera en la cápsula, ahí va a aumentar la presión aquí en la cápsula, lo cual va a disminuir la tasa de filtrado porque esta presión está siendo mayor. Puede haber un pequeño filtrado, pero va a ser mucho menor a lo que debería. Si aumenta los solutos y solutos que no se pueden filtrar, pues el agua va a quedar acá, más la presión va a ir acá. Todo depende de qué molécula estamos hablando. ¿Sí? Todo depende. Porque si es, por ejemplo, proteínas, ¿sí? Un exceso de proteínas va a intentar dejar el agua adentro. Pero hay ciertas patologías que abren demasiado el capilar, que por más que la presión sea alta, como el espacio es grande, igual sale. Sí. Insuficiencias renales, después síndrome nefrótico. ¿Sí? Acá, fuerzas que favorecen la filtración. La presión dentro del la presión hidrostática del glomérulo y la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, pero no tiene tanta importancia eso. Fuerzas que se oponen, presión hidrostática de la cápsula de Bowman, y la presión coloidosmótica del glomérulo. Ustedes recuerdan que nosotros estuvimos hablando de nefronas yuxtaglomerulares y nefronas corticales. Dentro de las nefronas yuxtaglomerulares, o alrededor de las nefronas yuxtaglomerulares están estos vasos que se llaman vasos rectos. No vamos a llegar a hablar de ese punto, pero ¿para qué me sirven mis vasos rectos? Especialmente para la concentración y la dilución de la orina. Cuando una orina es concentrada, ¿alguna vez miraron el color de su orina a la mañana? La primera orina a la mañana. Sale una orina de una coloración mucho más
más fuerte, más concentrada, más amarilla. Ahora, después de tomar en el transcurso del día, si tomamos la suficiente cantidad de agua, la coloración va haciéndose más clara, porque la orina está más diluida. ¿Sí? Entonces, esa concentración y dilución de la orina se da también por todo el proceso de filtración, secreción, absorción, pero tiene mucha relación estos vasos rectos que están sobre las nefronas glomerulares. Parece la escuela. Escola. Bueno, nosotros estamos diciendo que ¿cuántos litros de sangre tenemos? Un aproximado de 5 litros. El riñón maneja más de 100 litros de sangre al día. ¿Por qué? Por la cantidad de veces que pasa. No es que tenemos 100 litros de sangre, sino por la cantidad de veces que pasa. En un promedio de 24 horas son más de 100 litros lo que maneja. Entonces, la cantidad de oxígeno que consume el riñón para tener la energía para hacer todo ese metabolismo es mucho. Entonces, el riñón, en su mácula densa, tiene la capacidad de reconocer si le falta o no le falta oxígeno a la sangre. Y ahí secreta su eritropoyetina para que estimule la formación de nuevos glóbulos rojos al cabo de unos días. Pero también el riñón, en su mácula densa, tiene la capacidad de reconocer cómo está la presión, cómo le llega mucha sangre. Si le llega a presiones adecuadas, check. Pero también puede reconocer que la presión está muy aumentada o que la presión está muy baja, de acuerdo a la cantidad de sangre que le llega. Entonces, por ejemplo, dependiendo a la presión que haya, si la presión está muy alta, la filtración glomerular va a ser más rápida, porque necesito formar orina para eliminar y bajar la presión. Pero si la presión está baja, la tasa de filtrado glomerular, ¿qué pasa? Si la presión está baja, quiere decir que la presión hidrostática está baja. Por ende, no va a filtrar tanto el riñón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo el riñón se va a dar cuenta de este cambio de presión? Nosotros estuvimos hablando de receptores, mecanorreceptores, que están en los estiramientos de los vasos, y estos mecanorreceptores dependen de un sistema nervioso. Nosotros vimos más en sistema nervioso somático, pero también hay en sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, para calcular o para controlar la tasa de filtrado, necesitamos de estos tres componentes: del sistema nervioso autónomo, de las hormonas y de algunas sustancias que se producen para generar vasodilatación. Tres componentes. A nivel del sistema nervioso simpático, ¿ustedes recuerdan qué hace el sistema nervioso simpático a nivel del corazón? A nivel del corazón, ¿qué va a hacer? Aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco para priorizar corazón, pulmones, cerebro. Músculo para correr un poco. O para pelear, depende de cada uno. En el caso mío es para pelear. Ahora, ¿qué pasa? Yo en ese momento donde necesito salvar mi vida, ¿es necesario que yo forme orina? Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de filtrado glomerular? ¿Va a disminuir? ¿Para qué yo? Primero eso. Primero porque no es necesario hacer orinar en ese momento. Segundo, si yo no formo orina, ¿dónde va a quedar el agua? Dentro del torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que aumente la presión,
para que llegue con más fuerza la sangre al corazón. Y de ahí se distribuye a al encéfalo, a los pulmones y a donde se necesite para sobrevivir. Entonces, ¿qué sucede con los vasos sanguíneos del riñón? Hay una vasoconstricción para que la presión, primero para que se cierre. Al cerrarse el vaso sanguíneo no puede salir el agua. Si no puede salir el agua, no se puede formar orina. Aumenta la presión dentro del vaso sanguíneo y llega con más fuerza al corazón. Entonces, el sistema nervioso simpático evita o disminuye la tasa de filtrado glomerular. Ahora, el parasimpático es para sobrevivir, no para sobrevivir, para vivir al día a día. El vivir al día a día sí necesitamos orinar. Entonces, el parasimpático va a estimular la formación de orina, ¿sí? Ahora, ¿qué produce el sistema nervioso parasimpático y qué produce el simpático? ¿Qué produce? ¿Qué componentes, qué neurotransmisores? ¿Qué produce el parasimpático? Acetilcolina. ¿Y qué produce el simpático? Adrenalina y noradrenalina. Entonces, la adrenalina y la noradrenalina liberada por el sistema nervioso simpático y por la médula suprarrenal, ¿qué va a generar? Vasoconstricción. ¿Sí? Ahora la acetilcolina ahí depende en qué vaso hablemos, ¿verdad? Pero a nivel de lo que es, va a generar una vasoconstricción. Ahora, hay otro componente vasoconstrictor. El otro componente vasoconstrictor y que se secreta aquí en el endotelio es una sustancia llamada endotelina. La endotelina también es vasoconstrictora, pero actúa más en que si hay alguna lesión del endotelio, la endotelina ayuda a cerrar y a coagular evitando que haya una hemorragia. ¿Sí? Entonces, tanto la adrenalina, la noradrenalina y la endotelina son considerados sustancias vasoconstrictoras. Si es vasoconstricción, disminuye la tasa de filtrado glomerular. Ahora, hay otra sustancia, otra enzima importante que genera vasoconstricción y que es la angiotensina 2. No se guíen yo me guío. No es una de las mejores imágenes, pero les voy a explicar qué dice. No se guíen tanto por lo que dice, sino por los dibujitos. Ok. Dijimos que el riñón detecta si baja la presión arterial, ¿sí? Si baja la presión arterial, ¿qué produce el riñón? Produce una enzima que es la renina. Si baja la presión arterial, el riñón produce una renina. ¿El riñón produce renina? El hígado. El hígado produce prácticamente todas las proteínas plasmáticas y produce una sustancia que se llama angiotensinógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este angiotensinógeno? Angiotensinógeno producido en el hígado, renina producida en el riñón. La renina agarra el angiotensinógeno y la convierte en angiotensina 1. Ahora, la angiotensina 1 actúa junto con el pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón produce una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina o convertasa. Entonces, gracias a la renina, el angiotensinógeno se convirtió en angiotensina 1. Gracias a la enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 empieza a generar cambios en el cuerpo. Uno de los cambios en el cuerpo es que la angiotensina 2 estimula el sistema nervioso simpático. La otra función de la angiotensina 2
es que va hacia la neurohipófisis. Y en la neurohipófisis estimula a la hormona antidiurética. Entonces, si la angiotensina 2 es una vasoconstrictora y encima estimula la antidiurética, el paciente no va a orinar para que esa presión hidrostática pueda quedar dentro del capilar y subir. Otra función de la angiotensina 2 es vasoconstricción de prácticamente todo lo generalizado. ¿Para qué yo necesito presionar mi arteria? Para que suba la presión dentro de la arteria. Porque en ese momento, después cuando estudiamos vasos, arterias, hay que estudiar la presión que ejerce la pared y la presión que ejerce la sangre sobre la pared. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la angiotensina 2? Vasoconstricción para que suba la presión arterial. Pero también la angiotensina 2 va hasta la corteza suprarrenal y estimula la liberación del mineralocorticoide, que es la aldosterona. Y si nosotros recordamos, la función de la aldosterona es reabsorber sodio y agua. Entonces, enzima, que es la hormona antidiurética, no permite que se elimine la orina. La aldosterona, si se filtró algo, la aldosterona reabsorbe el agua y el sodio. Todos estos componentes, la hormona antidiurética, la vasoconstricción generalizada desde el riñón y generalizada, la reabsorción de sodio y agua por la aldosterona y el estímulo del sistema nervioso simpático, son todas funciones de la angiotensina 2 que ayudan a aumentar la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa en un paciente hipertenso? Esto está muy aumentado. Y ahí se le da bloqueadores del ARA2 que bloquean la angiotensina 2 y se bloquea por todos estos pasos y baja la presión arterial. O podemos bloquear la enzima convertidora de angiotensina, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué hacen los IECA? El enalapril, el captopril, el lisinopril, evita que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Y el ARA2 evita que la angiotensina 2 cumpla su función. Acá está la base farmacológica del próximo año. Esto es lo mismo, les puse dos. Quítale foto a estos dos, porfa. Van a hacer el esquema. Pueden elegir este o este. El esquema que quieran, el que les sea más fácil, pero lo que sí quiero es que pongan todos los efectos de la angiotensina 2. ¿Para cuándo? Para hoy. Esperen, vamos a terminar la clase, después van a hacer su resumen. Sí, vale, serio. Con este tenemos 8 puntos. Este no es una buena imagen porque sí, pero voy a terminar un ratito, falta ya muy pocas diapositivas y con esto terminamos. Estudiamos sustancias vasoconstrictoras. Angiotensina 2, adrenalina, noradrenalina y endotelina. Ahora vamos a ver las sustancias vasodilatadoras
que estimula la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuáles son algunos de los componentes vasodilatadores? El óxido nítrico. El óxido nítrico que puede ser aplicado como fármaco, pero el óxido nítrico es producido por las mismas paredes del vaso sanguíneo. Entonces, el óxido nítrico es producido también por el endotelio y este endotelio, entonces, gracias al óxido nítrico se puede vasodilatar. Tengan muy bien en cuenta la función del óxido nítrico, que es la vasodilatación. Y al estar vasodilatadas las arterias del riñón, puede ayudar a la filtración glomerular. Los otros dos componentes también vasodilatadores son la prostaglandina y la bradicinina, ¿sí? Estos son componentes que se producen muchas veces en situaciones de inflamación. Por eso, cuando hay inflamación puede haber edema, porque no solo se vasodilatan las arterias renales, también se puede vasodilatar las arterias sistémicas. Y lo que debería quedar en el torrente sanguíneo pasó al espacio intersticial y se edematizó, ¿sí? Bueno, este último. Con esto terminamos esta clase. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tiene urea y creatinina, no, urea no más, urea aumentada en orina, ¿qué van a pensar? ¿O comió mucha proteína? ¿O tiene algún problema renal? Recuerden que si solamente uno de los desechos es el que está aumentado, probablemente tenga relación con el consumo. ¿Sí? Con el consumo. O sea, el consumo está siendo mucho mayor que la excreción. Ahora, si se alteran varios, la urea, la creatinina y el ácido úrico, entonces el problema no solo está en el consumo, sino en la falta de eliminación, y ahí sí puede haber un problema renal. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Porque si yo tengo un paciente con ácido úrico alto, probablemente le digo mucha carne roja, mucho alcohol. Si yo tengo un paciente con creatinina alta, quiere decir que hay una alteración a nivel muscular, capaz esté con mucha actividad física o se esté suplementando y no está tomando la cantidad de agua suficiente. Si yo tengo un paciente con urea alta, quiere decir que está habiendo un gran desecho de proteínas en general, porque la creatinina es proteína muscular, pero la urea alta es una proteína en general. Entonces, ¿qué hay? Puede ser que el paciente igual esté consumiendo mucho, que es lo más común. Lo más común es que sea por consumo excesivo, ¿sí? Entonces, que sea y no esté haciendo una actividad física acorde. Entonces, eso tengan en cuenta para diferenciar las patologías cuando pidan un análisis laboratorial. ¿Está bien, pa? Bueno, eso.